Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, en el video de hoy vamos a estar trabajando con el tema de esta semana, que es la segunda ley de Newton. En la carpeta aparecen todos los materiales correspondientes a lo que se va a estar trabajando durante toda la semana. Y bueno, en ella encontrarán unos cuantos recursos, como por ejemplo este video, que les recomiendo que vean, que es donde realizo una explicación de la segunda ley de Newton, con algunos ejemplos y demás. Por otro lado aparece un simulador. Este simulador es un simulador que pueden utilizar para probar el tema de fuerza y cómo la fuerza cambia el estado de movimiento que tiene un objeto. Por otro lado tienen un foro para realizar consultas, y por último aparecen un resumen y un cuestionario. El cuestionario es la actividad de evaluación que van a tener esta semana. Es importante que lo realicen. Si tienen alguna duda antes de realizarlo, o al momento de realizarlo, pueden utilizar el foro de consultas para evacuar todo lo que sean dudas. Bueno, vamos a arrancar con el PDF. En este espacio encontrarán un resumen sobre el tema. Como vemos por acá, dice segunda ley de Newton o principio de masa. Y en estas imágenes tenemos diferentes situaciones donde podemos ver la segunda ley de Newton en acción. Por ejemplo, en esta situación tenemos dos personas que están moviendo una ladera. Por lo tanto, para mover esta ladera realizan una fuerza, en el cual, al sumar la fuerza que estas personas están realizando, la fuerza neta da diferente de cero. Por lo tanto, la ladera tiene una determinada aceleración. Esa aceleración va a depender de la fuerza que están ejerciendo las personas. Por eso es que es una situación de donde actúa la segunda ley de Newton. Segundo ejemplo que tenemos por acá es un tractor que aplica una fuerza sobre un vagón o sobre una zorra, en el cual esta zorra o este vagón se está desplazando. Por lo tanto, ahí hay una fuerza que hace que el objeto se empiece a acelerar. En el caso número 3 ocurre lo mismo. Tenemos una persona que mueve una maleta, lo cual la persona le está ejerciendo una fuerza a la maleta, y la maleta como consecuencia es acelerada. Y en todos los casos que tenemos, por ejemplo, la persona que mueve un carro de compras, la persona que mueve una carretilla, o las personas que están moviendo una caja, tenemos situaciones donde está actuando una fuerza neta distinta de cero, y como consecuencia los objetos son acelerados. También podemos ver esto en un auto, por ejemplo, en el cual la fuerza que ejerce el motor sobre el auto hace que el auto tenga una determinada aceleración. Por otro lado aparece un elevador, en el cual un motor tiene una determinada fuerza, y esa fuerza hace que el elevador se empiece a mover con una cierta aceleración. También lo podemos ver en un ejemplo como en el caso del cohete, sobre el cual actúa una fuerza, y eso hace que el cohete sea acelerado. Y todas estas situaciones son casos de la segunda ley de Newton. Otro ejemplo que es interesante analizar es, por ejemplo, lo que tenemos acá. Es una pelota en el cual está actuando una fuerza neta distinta de cero, como nos indica el vector en color azul. Como consecuencia aparece una aceleración, que es la que indica acá abajo, con un vector en color rojo. Esta segunda ley de Newton establece la relación que hay entre la fuerza neta y la aceleración que adquiere un sistema. Por lo tanto, en determinadas situaciones, donde, por ejemplo, si yo aplico la misma fuerza neta sobre un sistema, y el sistema tiene distinta masa, por ejemplo, el objeto de arriba tiene más masa que el objeto de abajo, podemos ver que la aceleración del objeto de abajo es mayor que la del objeto de arriba, o lo contrario, que sería que el objeto de arriba tiene menor aceleración que el objeto de abajo por tener mayor masa que el de abajo. En el ejemplo número 2 que tenemos por acá, tenemos dos objetos con igual masa, pero sobre el cual actúan distintas fuerzas netas. Por ejemplo, en el objeto número 1 actúa una fuerza neta del doble que la que actúa sobre el objeto 2. Por lo tanto, la aceleración 1 va a ser mayor que la aceleración número 2. Entonces ahora nos vamos a centrar en el enunciado de la segunda ley de Newton. El enunciado dice lo siguiente: la aceleración que adquiere un sistema o un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a su masa. Eso quiere decir, en términos de ecuación, que la aceleración se puede calcular como la fuerza neta dividido entre la masa. Llevando esto a un ejemplo, o relacionándolo con los ejemplos que acabamos de abordar al inicio de la clase, vemos que a medida que va aumentando la fuerza, la aceleración que tiene un sistema va aumentando, por eso es que se dice que es directamente proporcional, y si la masa de este objeto va a empezar a aumentar, o sea que la masa aumentaría, la aceleración iría disminuyendo si esta fuerza se mantiene constante, por lo tanto es inversamente proporcional a la masa. Esta ecuación también la podemos ver de esta manera,
donde pasamos la masa que está dividiendo multiplicando, y quedaría expresada de la siguiente forma: fuerza neta es igual a masa por aceleración. Ambas ecuaciones es la misma, lo único que una está despejada con respecto a la otra. Esta ecuación se conoce como ecuación de movimiento. En física, siempre que se hable de ecuación de movimiento, estamos haciendo referencia a esta ecuación que tenemos por acá. Cosas importantes: la fuerza neta y la aceleración tienen la misma dirección y sentido. Como sabemos de temas anteriores, la fuerza y la aceleración son dos magnitudes vectoriales, por lo tanto tenemos que representarla con vectores, y en este caso, cuando nosotros estemos estudiando situaciones donde la fuerza neta sea distinta de cero sobre un sistema, la aceleración va a tener la misma dirección y sentido que va a tener el vector fuerza neta. Por otro lado, cuando la fuerza neta es nula, la velocidad no cambia, ¿verdad? Entonces, cuando la fuerza neta no es nula, tenemos que la velocidad va a cambiar, por lo tanto vamos a tener una determinada aceleración. La primera ley de Newton dice que si la fuerza neta es cero, el objeto permanece con velocidad constante o permanece en reposo, y en este caso, cuando la fuerza neta no es nula, o sea, no es cero, va a tener una determinada aceleración. En este caso, tenemos una gráfica que nos muestra cómo cambia la fuerza neta y la aceleración una en función de la otra. Por último, analizaremos un ejemplo en el cual tenemos una persona que está empujando una heladera en línea recta con una fuerza de módulo 60 newton, y la fuerza de rozamiento que aparece en esta situación es de 20 newton. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos la fuerza neta que actúa sobre la heladera, sería 60 menos 20, porque son dos vectores colineales con distinto sentido, por lo tanto sus módulos se van a restar, o sea que la fuerza neta me quedaría de 40 newton, y la masa equivale a 40 kilogramos, por dato que me da la letra. Al hacer la división me da que la aceleración vale 1,0 metros por segundo al cuadrado. Buenas noches, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a estar viendo algo de normas y reglamentos, una breve introducción. Ya estuvimos viendo algo cuando estábamos trabajando de forma presencial. Bueno, vamos a dar inicio. Antes de comenzar a hablar de las diferentes normas, vamos a comenzar definiendo qué es una norma técnica. Una norma técnica son documentos establecidos por consenso y aprobados por un organismo reconocido. Este mismo proporciona para su uso común y repetido reglas, directrices o características para actividades o sus resultados con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado. Un reglamento técnico son documentos que proporcionan ciertos requisitos técnicos de carácter obligatorio, y estos documentos son adoptados por una autoridad, bien sea directamente por una referencia o incorporando el contenido de una norma, especificación técnica o un código de buena práctica. Bueno, con la idea de que ustedes vayan familiarizándose un poco con los distintos organismos que existen a nivel mundial, vamos a ver algunos, los que son más importantes. Tenemos en Estados Unidos a la ANSI, bien, en la Unión Europea tenemos a CENELEC, después en Brasil tenemos ABNT, en Argentina tenemos a IRAM, y en Uruguay, como ustedes ya deben de conocer, tenemos a la norma UNIT. En Uruguay tenemos las normas que hablamos siempre en clase, los tres diferentes, el reglamento y las dos normas que nos proporciona UTE. Luego tenemos al Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, y tenemos a la URSEA, que es la que regulariza todo lo que tiene que ver con la energía dentro de Uruguay. Esta URSEA es un organismo internacional que regula la energía y el agua. Bueno, la norma UNIT ISO no solamente afecta lo que viene a ser materiales eléctricos, también la van a encontrar en los distintos electrodomésticos, en las distintas artefactos de iluminación. Bien, bueno, acá tenemos algunas normas que existen
referentes a lo nuestro, obviamente, referente a todo lo que esté vinculado con la electricidad. Tenemos algunas normas de lo que vienen a ser materiales, en este caso ductos o canalizaciones. Bueno, ahora vamos a ver lo que ya hemos hablado hasta el cansancio, los diferentes reglamentos y normas que vamos a utilizar en el curso para la realización de nuestro proyecto. Tenemos el reglamento de baja tensión, este nos los brinda UTE, rige a nivel nacional. Vamos a encontrar todo lo referente a las instalaciones de baja tensión. Este reglamento consta de 29 capítulos. Bien, como siempre, les recomiendo que de a poco los vayan leyendo, que se vayan familiarizando para acortar camino al momento de empezar a realizar el proyecto y que ustedes mismos vayan evacuando sus propias dudas. Luego tenemos la norma de instalaciones. Esta norma la utiliza UTE para anexar algunos datos que no se encuentran dentro del reglamento. Esta norma rige a nivel nacional, con temas en común con el reglamento, como dijimos recién. Contiene prescripciones generales para las instalaciones eléctricas, obviamente de baja tensión, como luego tenemos la norma de instalaciones de enlace. Bien, esta norma está referida a todo lo que tiene que ver con las líneas de acometida, bien, con la línea que alimenta las diferentes instalaciones que existen a lo largo y ancho de todo el Uruguay. Y esta es la línea que nos conecta directamente con la red de distribución de UTE. Acá tenemos un claro ejemplo, que este ya lo estuvimos viendo en clase, bien, en donde podemos ver la instalación de enlace. Acá tenemos otro ejemplo de instalación de enlace. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en la norma de instalaciones de enlace. El día que tengan que realizar una instalación, lo primero que les recomiendo es que se asesoren, y para eso tenemos las diferentes normas y reglamentos que vamos a trabajar durante todo el año. Bueno, existe la norma UNIT 24/2019 que está referida al señalamiento de instalaciones eléctricas en planos. Esta es la que ustedes van a utilizar para diagramar y representar las diferentes instalaciones que van a ir realizando durante el año. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del código IP. Yo supongo que en algún momento de sus vidas ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, un electrodoméstico viene con un código de protección IP56. Y ustedes habrán pensado en su momento, ¿qué significa eso? Bueno, ahora vamos a entrar en detalle a ver qué es lo que significa, cuál es el significado, para qué sirve tener este dato. Bueno, IP significa en inglés Ingress Protection. Este sistema es el encargado de clasificar la protección de todo lo que son los sistemas eléctricos de una fuente de iluminación ante la entrada de agentes externos. Esta especificación es reconocida en casi todos los países. Puede entenderse de la siguiente manera. Tenemos dos siglas, ¿tá? IP seguida de dos dígitos. El primero hace referencia a la resistencia ante la entrada de sólido y el segundo dígito hace referencia a la entrada de líquido. El primer dígito va desde el 0 hasta el 6 y el segundo dígito va desde el 0 hasta el 8. Bueno, como ya lo dijimos, el primer dígito hace referencia a la entrada de cuerpos sólidos y el segundo dígito hace referencia a la entrada de agua. El código 0 indica que no tiene protección. Bueno, acá lo tenemos más claro. Bien, protección de ingreso significa Ingress Protection. Después tenemos el primer dígito y el segundo dígito, que ya lo vimos recién, que era sólido y líquido. Tenemos la tablita que nos indica los diferentes tipos de protección. Por ejemplo, tabla de protección ante sólidos. Tenemos sin protección, protección ante objetos con un diámetro superior a los 50 milímetros. Lo mismo, pero con un diámetro superior a 12 milímetros. Protección ante objetos con diámetro superior a 2,5 milímetros. Luego tenemos protección ante polvo y totalmente estanco ante el polvo. ¿Tá? Esta sería la máxima protección ante sólidos. Luego vamos a tener la protección ante líquidos. ¿Bien? El 0, como ya vimos, significa que no tiene protección. El 1 significa ante goteo vertical. El 2 significa goteo con una inclinación de 15 grados. El 3 significa protección ante pulverización. El 4 significa ante salpicaduras. El 5 significa ante chorros de agua. El 6 ante chorros continuos de agua. El 7 ante inmersiones temporales. Y el 8 ante inmersiones permanentes.
Bueno, cuando ustedes vean, por ejemplo, en este caso, un IP55, esto quiere decir que tiene una protección ante el polvo y tiene una protección ante chorros de agua. Bien, esa es la forma de leer este tipo de código. Después tenemos el código IK. Este código está en la norma IEC 62262. Esta hace referencia a las clasificaciones para los grados de protección proporcionados por los envolventes de los materiales eléctricos contra impactos mecánicos externos. Para definir este dato se utiliza el índice de protección IK, que lo vimos recién. Este índice posee un rango de 0 al 10, donde IK00 significa que el producto no ha sido probado contra impactos. Código K00, bien, no fue probado. IK01 resiste una caída de una altura de 70 milímetros, una energía de impacto de 0,15, bien, y así tenemos las diferentes clasificaciones que existen para este código. Bien, hasta acá hemos finalizado por el día de hoy. Esta clase es cortita, es solo para refrescar algunos conocimientos y ver algo nuevo como es el código IP y el código IK.